Buenos días, Magíster. Mi nombre es Karina Abad. Somos el grupo número 1. El grupo está integrado por Alajo Andrea, Alomoto Abigail y Artus Julián. Vamos a presentar el tema Educación y Migración. Integración cultural y lingüística, la interculturalidad. Marco legal. Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011 establece los principios de integración cultural y lingüística en el ámbito educativo. Constitución del Ecuador 2018 reconoce la diversidad cultural del país y establece un marco para la educación intercultural. Conceptos clave de la integración cultural: la aculturación, aculturamiento, la transculturación. Como aculturación se conoce que es el proceso de adopción de rasgos culturales entre grupos en contacto. El aculturamiento es el cambio de identidad cultural debido a la influencia de la cultura dominante. La transculturación es la integración y transformación cultural entre dos o más culturas, generando formas culturales híbridas. Diversidad cultural. Ecuador es un estado unitario intercultural y plurinacional. Consta de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos. Se clasifican en blanco, mestizo, afrodescendiente, indígena y montubio. Desafíos en la educación intercultural. La falta de adaptación a la cosmovisión indígena, dificultades de acceso a la educación para pueblos indígenas, escasez de profesores que hablen idiomas nativos y la educación occidental que no cumple con los criterios de interculturalidad. En conclusión, se podría decir que la interculturalidad es fundamental para la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad cultural. Por otro lado, se podría decir que la educación necesita ser más inclusiva y adaptarse a las realidades de los pueblos indígenas en el Ecuador. La migración del campo a la ciudad es uno de los desafíos que las instituciones educativas enfrentan, no solo por la barrera del lenguaje y los cambios culturales. Aunque si bien es cierto, en la zona urbana es más fácil acceder a la educación, las barreras económicas, sociales y culturales son muy grandes para las personas que migran del campo a la ciudad. Otros de los desafíos son los migrantes extranjeros. En Ecuador hay migrantes extranjeros en su mayoría colombianos, venezolanos y cubanos, y en su minoría haitianos y de ciudades de Asia. Además, la educación debe centrarse más en ayudar a estos estudiantes extranjeros, tal vez poniendo lugares de aprender su idioma o dando clases exclusivamente del idioma nuevo que están aprendiendo a los estudiantes. Impacto de la diversidad cultural en la educación. La diversidad cultural en la educación en Ecuador, un país multicultural y multiétnico, es fundamental para la riqueza y complejidad de su sociedad. Hablemos del enriquecimiento del aprendizaje. Esto fomenta la creatividad del pensamiento crítico y la resolución de problemas desde múltiples puntos de vista. La integración intercultural y multicultural en la educación depende del entorno académico y de los actores involucrados, como rectores, instituciones educativas, docentes, padres y estudiantes. Los discursos de inmigrantes jóvenes abordan masificación, cupo y nivel educativo, desafíos en educación, recursos limitados, resistencia al cambio, desigualdades en acceso a educación de calidad. La xenofobia es el miedo, aversión o discriminación hacia personas de origen extranjero. Se manifiesta con actitudes hostiles, estereotipos, acciones discriminatorias, rechazo a inmigrantes. Los discursos relacionados con partidos políticos de ultraderecha en contra de los migrantes sería un claro ejemplo. Dentro del ámbito educativo y su entorno hostil, causa estrés, ansiedad y afecta el rendimiento académico, exclusión social, marginación y discriminación que dificultan la integración y presenta barreras en el aprendizaje, obstaculizando la participación activa y el acceso a oportunidades educativas. La xenofilia. Valor positivo hacia personas inmigrantes de diferentes culturas, nacionalidades o etnias. Se caracteriza por la aceptación y el respeto a las diversas culturas. La xenofilia brinda beneficios dentro del ámbito educativo, como el intercambio de ideas, reflexión crítica, preparación para el futuro y reduce estereotipos. El racismo es la discriminación y perjuicios basados en raza o etnia de una persona. Se presenta con actitudes, acciones que privilegian a ciertos grupos raciales mientras marginan a otros. Se caracteriza con aspectos de superioridad, violencia y discursos de odio. ¿Cómo combatir el racismo? Mediante desafíos a los prejuicios, promoviendo la igualdad racial y políticas antirraciales. Construcción de sociedades inclusivas.
fomenta sociedades justas donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. La aporofobia proviene de aporos, que significa recursos, sin recursos, y fobia, que significa miedo. Por ende, es el miedo, aversión o discriminación hacia las personas pobres. Dentro de la educación, podemos encontrar que existe exclusión de estudiantes, barreras educativas y desigualdad en el aula para las personas que son pobres. ¿Cómo se puede combatir esto? Mediante la sensibilización y comprensión, con una educación inclusiva y reconocimiento de la diversidad. Esto ha sido todo por el tema de hoy. Gracias.